Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Ustedes ya lo saben, lo hemos hablado de distintas ópticas. La industria nacional está enfrentando obstáculos que algunos ya son estructurales. La baja inversión, la incidencia ahora de las compras al exterior mediante plataformas digitales, el precio del dólar, que los empresarios suelen denunciar en general como bajo, y el impacto de nuevos aranceles internacionales que empiezan a regir, por ejemplo, hoy para nuestro país. Al mismo tiempo se abren oportunidades en sectores como el hidrógeno verde, la biotecnología y la transición energética. Conversemos entonces acerca de los nuevos lineamientos de este gobierno, de esta administración, para poder superar algunos escollos como conflictos puntuales que se están dando. De hecho, hoy hay un paro general de la industria láctea y algunos problemas que son coyunturales y otros que sí ya vienen desde hace mucho tiempo y que hay que solucionar de raíz. Con mucho gusto recibimos esta mañana a la ministra Fernanda Cardona. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la invitación. Vamos a empezar por lo último de lo cual nos enteramos, y es que en nota con el Observador afirmaste que Uruguay va a tener que afrontar tasas de interés más altas a partir de 2027 por haber incumplido metas ambientales del bono global en dólares indexado a indicadores de cambio climático. Afirmaste que el Ministerio de Finanzas anterior asumió obligaciones en 2022 que tenía que haber cumplido a 2025 y que esto va a implicar que tengamos que pagar mucho dinero más a partir de 2027. Son metas que tienen que ver con lo medioambiental, ¿no? ¿Hay alguna forma de revertir esto? Te diría que a corto plazo en este momento no. En este momento no, y tampoco en marzo cuando asumimos. Esto requería de acciones y decisiones políticas en cuanto a temas energéticos en combinación con el Ministerio de Ambiente que debieron haberse empezado a implementar inmediatamente después de haber asumido la obligación digamos, del crédito. Para que la población sepa, te interrumpo un segundo. Tendríamos que haber llegado a la reducción de 50% de los gases de efecto invernadero y al mantenimiento de 100% del bosque nativo. Exacto. Según el mapeo de 2012, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que las condiciones en las que se pactó el préstamo, en el mismo momento de asumir el préstamo, ya eran bastante complicadas de alcanzar, ¿no? Sobre todo si se ponía como año para medir esas acciones en el 2025, que era un año como el que estamos transitando, donde iba a haber cambio de autoridades, donde todo iba a implicar una revisión o no de las acciones asumidas, y estaba atado, como bien decís, a que a partir del 2027 las tasas que pagáramos iban a ser más grandes. Entonces, y por eso es importante, como digo siempre desde marzo, comunicar a la ciudadanía en el estado en que encontramos determinadas situaciones que nos demandan, obviamente, encaminar de nuevo la realidad que tiene que ver con el ambiente y con la energía, pero que respecto a este bono en particular y a este préstamo asumido, bueno, tenemos que conversarlo. Economía y Finanzas lo tiene porque es un bono asumido por Economía y Finanzas. Son bonos que generalmente los asume el país como tal y no un ministerio en particular, y por lo tanto el Ministerio de Economía y Finanzas es el que tiene la información y la realidad. ¿Cuánto más tendríamos que pagar? Bueno, según el informe que hicieron los equipos técnicos de la Dirección de Energía del Ministerio, estamos en el entorno de 42 millones de dólares más por tasas a partir del 2027, y hay reuniones pendientes también con el ministro Done por y otros temas más que tú mencionaste al inicio de la nota, que tienen que ver con articular, como venimos haciendo desde el principio de gobierno, cómo hacemos para, en los casos que se pueda negociar, que exista la posibilidad de negociar, como ha pasado con otros proyectos que nos encontramos en el país y se han podido renegociarlo, y en otro caso que no pueda hacerse al haber estado asumida ya la obligación por parte del país, ver cómo afrontamos esas cantidades en los tiempos en los que se van a venir.
en esa entrevista con El Observador que se publicó unos días antes también hablabas de, fuiste crítica, digamos, con la gestión anterior con respecto a que se trazaban hojas de ruta, pero que no se trazaban políticas públicas de mediano y largo plazo, ¿no? Sí. Y cuando haces referencia a hace cuánto que no se trazan esas políticas públicas de largo aliento, decís que las últimas fueron de hace 10 o 15 años y que después empieza la decadencia. En ese sentido, ¿incluís ahí, o sea, con mirada crítica, lo que pasó en el gobierno de Tabaré Vázquez? ¿En qué sentido? ¿Con mirada Con crítica? respecto... No, pero en el segundo gobierno del presidente Vázquez seguían implementándose parques eólicos, por ejemplo. En el 2016 terminamos los últimos parques eólicos de instalar. Cuando hice mi gran crítica, digamos, tiene que ver, y puede ser compartible o no, es una opinión personal. Yo entiendo que las hojas de ruta son planes de trabajo, no son políticas públicas. Es decir, está bien tenerlas, pero depende cuándo y cómo. Lo que digo, y en materia de energía en particular, que es el gran éxito que ha tenido Uruguay en el cambio de su matriz eléctrica, es que justamente fue fruto de una política nacional consensuada con el más amplio consenso. Fue un acuerdo multipartidario que terminó de definirse en el 2010 en el gobierno del presidente Mujica, y eso hizo que, al haberlo compartido con todos los partidos políticos, generó una política de largo plazo que permitió planificar y permitió ejecutar. Y eso es una política pública para mí. Entonces, por eso digo que las hojas de ruta pueden ser programas o planes trazados, que está bien, son ítems a cumplir, pero no tienen el tenor de una política pública lo mayormente consensuada posible, y en temas que tienen que ser de política nacional, como es el caso de la industria, como es el caso de la energía, como es el caso de las telecomunicaciones. Yo creo que Uruguay ha transitado políticas públicas de éxito, que además han sido reconocidas por el Poder Ejecutivo anterior, por el gobierno de Lacalle Pou, no solo a la interna del Uruguay, sino también a nivel exterior. Se nos reconoce mundialmente, y por lo tanto, si estamos de acuerdo o estábamos de acuerdo con ese camino de trabajo, creo que la hoja de ruta, que la que se trazó, por lo menos públicamente, fue la del hidrógeno, adoleció de esa falta, digamos, de consenso más amplio, y de que sea una política energética que no pensara solo en un vector. Está bien pensar en el hidrógeno como un vector más para descarbonizar, pero no es una política energética. Cuando hablamos de política energética, estábamos hablando de metas a largo plazo, a mediano y largo, indicadores que miden eso. La política anterior, como les decía, se consensuó multipartidariamente. Hablamos de eólica, hablamos de solar, hablamos de biomasa, hablamos de un pool que fue lo que permitió cambiar la matriz eléctrica, y creo que el hidrógeno, lo que se habló a nivel del gobierno anterior, fue una hoja de ruta con ítems que fue lo que trazó el Poder Ejecutivo anterior, pero que no tenía ese nivel de consenso ni de diálogo como sí tuvo esa otra política energética. Y lo que nos ocurre ahora es que tomamos ese trabajo hecho a nivel de hidrógeno, que en la vía de los hechos tampoco tuvo un proyecto que se ejecutó en la vía, es decir, ninguno de los que se anunció a nivel público, como es el de GIF en Paysandú, se concretó con el Poder Ejecutivo anterior. No se concretó el MOU, no se concretaron los contratos, y lo que nos está pasando es que incluso en transición tuvimos reuniones con la empresa nos pidió prontamente una reunión, y tuvimos que reconducir de alguna manera ese trabajo iniciado, pero que lo que quiere esta administración es que tenga un buen puerto, que los organismos públicos que estén vinculados al proyecto nacional tengan toda su participación, como es el caso de Ambiente, el caso del Ministerio de Industria, Energía y Minería, las empresas públicas involucradas, ANCAP, UTE, y en este caso también Cancillería, porque ustedes saben que también tiene el proyecto tiene una mirada que está teniendo desde Argentina, que ha hecho planteamientos formales, y por lo tanto también requiere una participación de Cancillería de la República. Entonces, creo que la metodología de trabajo que nos planteamos en esta administración, en el gobierno de Yamandu Orsi, es diferente desde ese lugar, además de pedirle a los proyectos nacionales, como nos pasa con GIF, una mirada diferente desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social.
y un trabajo también con la empresa. Y una de las cosas que también se vinculan con la primera pregunta que me hicieron tiene que ver con que justamente ahora la empresa hizo una reingeniería del propio proyecto y, por ejemplo, las áreas que tocaba de monte nativo, que el Poder Ejecutivo anterior no le había pedido nada, en este momento se sacaron. Por lo tanto, como todo proyecto de ingeniería, depende muchísimo del Poder Ejecutivo que esté conversando y negociando y cuáles son los lineamientos estratégicos del gabinete para pedirle esos proyectos nacionales. Logró la recategorización de los predios, esa fue como la primera autorización. Sí. Ahora, ¿cuáles son las etapas siguientes? Bueno, estamos hablando con ambiente, como les decía. Está economía y finanzas, porque tiene que ver también con proyectos de COMAP y herramientas que tienen financieras para pedir, para también hacer una ayuda desde el punto de vista tributario de parte del Estado. Bueno, con lo que tiene que ver con industria, energía y minería, por supuesto, está todo el tema de la planificación energética de ese proyecto, que tiene que ver también con la articulación con las empresas públicas, en lo que tiene que ver con ANCAP. ANCAP pone infraestructura propia del tema de ALUR. Además, el proyecto COPTA CO2 también de lo que genera ALUR. Del punto de vista de UTE, por ejemplo, hay que hablar de las redes eléctricas. Imagínense que un proyecto de esa envergadura en el norte del país tiene que considerar cómo va a inyectar y cómo va a llegar la energía una vez que se produzca. Por ejemplo, obviamente el precio de compraventa de energía con UTE. Y además lo que le pedimos enfáticamente a la empresa, y tuvo muy buena receptividad en eso, es que este gobierno también le pide que haya un derrame desde el punto de vista del conocimiento, que la academia pueda participar, que la UTEC, la UDELAR, la UTU formen parte de ese proyecto, porque así como nos pasó con los parques solares, con los parques fotovoltaicos, y también los eólicos, lo que entendemos es que tiene que haber un proceso que además, si se concreta, es el primero que se va a dar en Uruguay. Justamente hay otros actores del ecosistema que tienen que poder tener un conocimiento y conocer de ese proceso. Industria química, porque imagínense que es un proceso que también va a involucrar eso, y para Uruguay la industria química es muy importante. Entonces creo que la importancia era ver qué vectores a su vez surgían del propio proceso de conversar sobre hidrógeno y el tema de qué valor agregado generamos a Uruguay y qué cadena de valor desarrollamos a partir del proceso de hidrógeno. Entonces, todo eso tenía que ser parte, entiendo en lo personal, de la hoja de ruta que tendría que haberse, digamos, empezado a trazar en el periodo anterior. Bien, aprovecho que estamos hablando de combustibles y meto un tema que quedó pendiente del gobierno pasado, de tu antecesora Facio, que fue el de la finalización del vínculo que tenían los transportistas de combustible con las empresas, con las estaciones. La distribución secundaria, como se conoce. La idea era pasarle todo el paquete, o sea, ANCAP tenía un vínculo con estos transportistas, la idea era pasarle todo el paquete a las estaciones y que ellos negociaran. Hubo un paro enorme, masivo de transporte y el gobierno pasó hecho para atrás. ¿Y qué hizo? Aplazó por 2 años la decisión, es decir, le toca a este gobierno definir qué hace con este tema, que obviamente impacta en el precio de los combustibles, que es algo que obviamente todos los industriales están reclamando. ¿Qué va a hacer este gobierno con este asunto? Bueno, nosotros, yo no recuerdo bien la fecha del decreto, pero si no recuerdo mal fue por abril o por mayo. Lo primero que hicimos fue, lo primero para ordenar un poco la respuesta es, nos encontramos con un reglamento que, como tú decís, estaba aprobado, estaba vigente, pero en la vía de los hechos había tenido muchísimas observaciones. Además de los intercambios con cada uno de los actores de la cadena secundaria, que son el transportista primero, los sellos, las distribuidoras y también los estacioneros. Había tenido observaciones en informes incluso internos del Ministerio de Industria, observaciones en la URSEA, porque la URSEA también es un organismo competente para actuar en esto. Recordarán que la LUC, además, le dio la competencia a la URSEA para autorizar las estaciones de servicio, y todo está conectado en esto. Entonces, nos encontramos con recursos administrativos interpuestos ante la administración pública. Creo que algunos incluso llegaban al Tribunal de Contencioso Administrativo. Es decir, había como una situación jurídica, además de lo técnico y de lo comercial que implica el tema, que lo que entendimos era, bueno, vamos a suspender, pusimos un plazo de 6 meses que está corriendo en este momento,
a los efectos de considerar no solo esa reglamentación, sino tener nosotros mismos las reuniones con cada uno de los actores de la cadena de secundaria. Y cuando digo nosotros mismos, estoy hablando de la Dirección de Energía por parte del Ministerio de Industria y de la propia Ursea. Por supuesto que muchos actores son técnicos, actores digo en el sentido de los equipos técnicos internos, ¿no? Y por supuesto se repiten en esta discusión. Pero también es verdad que la administración cambia y teníamos que poder ver y ordenar, entiendo yo, esta realidad. Entre otras cosas, había 47 autorizaciones pedidas a la Ursea para estaciones de servicio nuevas que también estaban siendo cuestionadas. Primero por distancias entre unas y otras, segundo por temas ambientales. Entonces entendíamos que 47 estaciones de servicio en el país es un número que realmente hay que considerar. Había que trabajarlo de manera muy personal con la Ursea para que realmente cuando se autoricen ahora se vea realmente cuál es la realidad que necesita Uruguay. Por supuesto, si cumple la normativa vigente. Y además pensar en una realidad que sea de mediano y largo plazo en cuanto a estaciones de servicio. Porque yo lo pongo en voz alta con ustedes como pregunta que me la hice yo. Si estamos hablando de hidrógeno, si estamos hablando de electrolineras, si estamos hablando de cargadores eléctricos y de vehículos eléctricos, ¿estaba bien que se siguiera avanzando en estaciones de servicio que tuvieran los mismos servicios que hasta ahora? ¿O tenemos que pensar o estamos en el momento oportuno para conversar con los actores de la cadena secundaria y realmente generar un valor agregado también en las estaciones? Pero, perdón, una cosa. En lo conceptual, o sea, ¿piensan que está bien lo que ejecutó el gobierno pasado? Es decir, que ANCAP se desligue por completo del negocio de la distribución secundaria con las estaciones y que las estaciones negocien con los transportistas, ¿o no? Yo creo que hay partes de la cadena secundaria que ANCAP en sus competencias no tiene por qué perder. Creo que hubo partes que sí estuvo bien. Es decir, esto de las cadenas secundarias, además de ANCAP, por un tema de combustibles y por la refinería y la competencia que tiene y por ser una empresa pública, también toca mucho de la cadena de valor de combustibles en general. Yo creo que hay partes que está bien de lo que se resolvió y partes que no. Sobre lo que hablabas, el punto anterior de repensar la distribución de la cadena de combustibles, las estaciones de servicio, 47 pedidos para instalarse en el país. ¿En qué están pensando para combinar, digamos, esa reorganización al tiempo que el gobierno tiene o intenta implementar una política de descarbonización? Exacto. Yo a mí me parece, y miren que lo hablamos cuando asumió el nuevo directorio de la Ursea, incluso con Charamelo, con el director por la oposición, estuvimos en una reunión juntos y juntas, el equipo de trabajo de la Ursea, y se lo planteé también a Charamelo, y no lo vio con malos ojos. Yo lo que entiendo es que estamos en un momento útil, esto hay que verlo como una oportunidad. La realidad que nos encontramos de un reglamento que fue absolutamente cuestionado, desde el punto de vista de la conversación y de la conformación, del punto de vista jurídico, me parece que es la oportunidad para darnos este plazo. También el plazo era importante decirlo, es decir, trazarnos 6 meses era un mensaje que teníamos que dar claro, no era que se suspendía sin ningún tipo de visión o que no había una cadencia en las reuniones que se pretendían tener, sino que nos pusimos ese tiempo como un tema de emprolijar, de tomar de primera mano la situación en esto que plantean ustedes, las consultas estas obvias. Bueno, tiene que participar ANCAP, en qué parte estuvo bien, en qué parte no. Y no estamos diciendo con esto que cuando termine este tiempo haya cosas que puedan quedar igual. Tal vez sí, pero el tema era darle la oportunidad con estas observaciones que nos encontramos técnicas y formales e institucionales para realmente tomar el asunto y incluir en esta realidad que tenemos una visión de más mediano y largo plazo que tuviera coherencia con lo que se había anunciado. Yo creo que hablar de movilidad eléctrica, hablar de hidrógeno y de descarbonizar, o como en el caso del préstamo, si se había asumido un préstamo atado a metas que tenían que ver con ambiente y también requería el Ministerio de Industria alguna decisión en ese sentido, no podemos seguir avanzando en decisiones que no tenían esa realidad. Entonces, entendimos que era el tiempo oportuno para, stop, recalculamos. Y hablando de recalcular, Fernanda, vamos a hablar de 2 subsidios. El del supergas, que es genérico, y el subsidio al boleto, que se le aplica al gasoil para financiar boleto de
de los montevideanos. Desde los dos lados hay críticas, ¿no? Porque por un lado se dice, bueno, quizás una optimización de recursos en el subsidio del gas no tiene por qué favorecer ni a la ministra ni a la periodista, que tienen sus salarios y pueden pagar el supergas más. Se entiende que es para favorecer a las poblaciones más vulnerables. Ahora, ¿se piensa revisar esto? Mira, el tema es, la primera aclaración que me parece que es interesante compartir con ustedes es que en cuanto al subsidio del boleto, ya se modificó normativamente a los efectos de que subsidie de una manera distinta la movilidad eléctrica ahora. Así que la normativa va variando y fue variando, y eso también hay que reconocerlo, a los efectos de, sí, en este caso, traer a colación de la normativa la nueva visión de movilidad eléctrica. Entonces, no es el mismo subsidio que originalmente existió. En cuanto al tema de, y además tenemos una meta, y acá comento también con ustedes y comparto con la ciudadanía, que uno de los 63 compromisos que asumió el Ministerio de Industria y el gobierno de Yamandu Orsi es justamente llegar al 2030 con el 50% de la flota pública eléctrica. Por lo tanto, tenemos una meta asumida que la propia Presidencia de la República nos está evaluando y midiendo, por la cual tenemos que también, desde este lugar, las acciones tienen que ser tendientes a eso, y también se vincula con la primera pregunta que ustedes me hacían de, bueno, ¿qué hace el Ministerio a los efectos de tomar decisiones para ir descarbonizando más nuestra matriz energética? No eléctrica ya, sino energética. Y en cuanto al subsidio del supergas, créanme que es una de las cosas que empecé a estudiar muchísimo desde marzo, a ahondar en informes. Es un subsidio histórico que se ha mantenido en Uruguay por varios gobiernos y por varios partidos políticos. Y lo que ocurrió en el periodo pasado fue que se intentó por parte del Poder Ejecutivo del presidente Lacalle Pou reducir la brecha entre lo que era el precio de paridad de importación del supergas y lo que se le cobraba el precio de venta al público. Pero el problema, ¿cuál fue? Que para poder reducir esa brecha no se le bajó el supergas a la gente y subía muchísimo más. Entonces, la gran discusión que tenemos en lo que es la metodología de fijación de precios de los combustibles, que estamos trabajándola desde marzo, es ver cómo hacemos, también tiene que ver con la pregunta que me decías, Mónica, de, bueno, se va a mirar qué se está haciendo. Lo que se está haciendo es, lo primero que anunciamos con el ministro Done fue una metodología que intentara tener un equilibrio entre los energéticos, considerando el subsidio del supergas, considerando los números de ANCAP y considerando la necesidad de la ciudadanía en cada momento que lo fijamos. Al principio nos pasó que estábamos en plena zafra del sector productivo y no se subió el gasoil y se bajó el gasoil. En la última oportunidad bajamos el supergas, bajamos la garrafa de 13 kilos, por lo que tú decías, porque en definitiva entendemos que es un energético que consume la mayoría de la población, no solo la más vulnerable. La más vulnerable, los quintiles más bajos, que algunos tienen tarjeta Uruguay Social, la mayoría, tienen a su vez más subsidiado él. Pero también es un tema de clase media, como decís también, con determinados, con empleo seguramente, hay toda una medición y tenemos un informe de eso, pero lo que digo es que alcanza a la mayoría de la población, no solo para calefaccionarse, sino también para cocción. Entonces, el energético también hay que ver para qué se usa y en qué momento tomamos la decisión. Entonces, en cuanto a lo que es el subsidio, y por ahora tenemos que ir manejando esa metodología para ver qué decisiones se toman a medida que se toma la decisión del precio. Y hay que verlo. Hoy la brecha que tenemos y la realidad que tenemos es imposible que tomemos una decisión distinta, que no sea brusca y que no genere algún desequilibrio en toda la canasta energética. No podría aplicarse, perdón, Sapo, no podría aplicarse ahí que pague más el que tiene más. ¿En supergas? Claro. Y no... O que pague menos el que tiene menos, bueno, en realidad, para dar vuelta a la lógica. Bueno, lo que pasa es que lo que tendimos lo que tendemos a hacer es que en el margen que tenemos de decisión en cuanto a la parte económica, digamos, en esto que les digo, juega todo a la vez, ¿no? Cuánto se recauda, cuánto le cuesta en CAP hacerlo, cuánto sale el combustible comprado crudo, es decir, toda esa realidad se baraja al mismo tiempo que se toma la decisión. Acá tenés un actor muy relevante que es la ARU, que dice,
O sea, vos me estás subsidiando a gente que no necesita subsidio a costa de mi productividad o, digamos, mi competitividad, ¿no? Bueno, es decir, yo creo me usás el gasoil, que es con lo que yo trabajo, me lo encareces para subsidiar gente que no necesita un subsidio. Bueno, yo creo que es fuerte esa afirmación. Lo dijo acá Ferber, por eso te lo Yo creo que es te lo muy traslado. fuerte, la he conversado con ellos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el periodo pasado también el ministro Paganini se eliminó por parte de la UTE la tarifa de consumo básico, que era la más barata de todas, y decía que era porque subsidiaba a gente que podía pagarla. Cuando uno veía el porcentaje de gente que la consumía, más del 80% eran jubilados, pensionistas y estudiantes en todo el Uruguay. Por lo tanto, cuando se hace una afirmación de ese tipo, tiene que venir atrás con un informe que diga por qué. No es así lo que ocurre. No es así. Cuando hablas de tarifas en el combustible, lo están analizando, pero ¿en qué plazos estás pensando que sería un buen plazo para ajustar los precios? No, nosotros ahora estamos manejando, como les decía, usamos los plazos que nos habilita la norma en este momento, que era llevar al máximo, la LUC nos permitía 2 meses y es lo que estamos haciendo. ¿Pero cuál sería el plazo? No, estamos trabajándolo con economía y finanzas y de hecho trabajamos muchísimo este cambio en la metodología. Créanme que tuvimos equipos de trabajo de más de 1 mes y medio en conjunto, donde además fijamos el famoso... ¿Se acuerdan que estaban hablando del factor de ajuste que decía el decreto reglamentario del 2021? Lo fijamos como un precio de estabilización, donde le pusimos un precio que es el que estamos aplicando todo este tiempo. Y cuando termine diciembre vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo funcionó. Y si tenemos que generar, porque entendemos que es mejor o bien modificar el plazo o bien modificar algo de la normativa, lo propondremos. Pero hoy lo que intentamos fue enfocarnos con lo que teníamos en mejorar esa forma de metodología que fuera más transparente, más equilibrada y que le diera más certidumbre a la gente. Yo creo que hoy estamos enfocados, nos encontramos además al inicio del gobierno con por lo menos 3 normativas importantísimas de trabajar, además de la rendición de cuentas, que fue la discusión que se tuvo de caja profesional, la situación del CASMU y el presupuesto nacional. Entonces creo que toda otra discusión en este momento, de alguna manera, desvía de esa parte que teníamos que realmente discutir prontamente en el Poder Legislativo y lo demás lo estamos trabajando y se propondrá oportunamente. Te cambio de tema, sin cambiarte del todo, pero quisiera saber cuál es tu posición en relación al documento elaborado por el PIT-CNT y por el Instituto Cuesta Duarte, llamado Bases para una Política Industrial 2025-2030, del cual evidentemente estás al tanto, pero de un punto específico, porque creo que ahí hay un cambio más estructural. Hay un punto en el que hablan de productividad genuina y establecen que habría que evitar las políticas que favorezcan a sectores rentistas y priorizar sectores que generen valor agregado y empleo digno. ¿Cómo bajaría, en caso de estar de acuerdo el Ministerio de Industria, esto a una matriz que exporta commodities, que está complicado para la generación de valor agregado? ¿Cuál es el plan? Bueno, el primer plan que vieron que lanzamos, primero, hablamos en transición muchísimo con muchos de los sindicatos y por supuesto con el PIT-CNT. Tuvimos intercambios sobre ese documento y de hecho hay uno nuevo del PIT-CNT que también lo hablamos creo que previo al 1 de mayo, que también habla sobre desarrollo, sobre qué desarrollo entendemos y qué entiende la Central de Trabajadores como desarrollo para el Uruguay, así que también tuvimos intercambios sobre eso. Y eso fue un poco, estas reuniones, fue lo que nos hizo tomar la decisión de que la semana pasada lanzamos lo que es el Consejo de Industria y los núcleos productivos. Y le pusimos específicamente el nombre de núcleo productivo, por esto que decías, Mónica, en el sentido de que cuando hablamos de industrial, la gente en su cabeza y en general uno piensa en la industria fabril, en la industria original, en la fábrica con chimenea. Y en realidad lo que estamos pensando es que nosotros ahora tenemos que poner en agenda el concepto de industria y un concepto de industria, como dijimos, no solo del 2030. Pensar en una industria que vaya más allá porque realmente tenemos que darnos la oportunidad de planificar a mediano y largo plazo.
más allá de que después se ayornan los documentos y uno tiene que estar siempre sabiendo qué ocurre. Y cuando hablamos de producción y de productivo, lo que estamos pensando es en la cadena de valor. Y ahí hay empleo de calidad, ahí hay que aplicar tecnología, y ahí tiene que ver con esto de la competitividad que puede aportar el Ministerio de Industria, porque en otras discusiones, como ustedes también mencionaban, que tienen que ver con tipo de cambio, ¿no? o con otras realidades que no dependen solo de Uruguay, el precio de los commodities, la realidad que pasa a nivel internacional, eso no depende solo de la voluntad del Ministerio de Industria en qué puede aportar. Pero sí podemos aportar en decisiones específicas que tengan que ver con aplicación de las herramientas que tenemos para innovar, para generar tecnología nueva, para generar capacitación diferente, para generar descentralización, para generar valor agregado en tipos de empleo que entendemos que son los que tienen un mejor salario o una mejor retribución, que tengan que ver con mujeres, que tengan que ver con jóvenes. Entonces creo que ahí tenemos como lo importante de lo que vos destacabas es que tenemos un acuerdo absolutamente estratégico que es, hablamos de empleo de calidad, hablamos de desarrollo nacional y hablamos de productividad. Y la realidad que nos encontramos tiene que ver con esto de que el Consejo de Industria, que también integra el PIT-CNT y también integran las cámaras, y eventualmente, según el núcleo productivo, también llamamos, por supuesto la academia, ¿no? Está la UDELAR, nos acompañó Héctor Cancela, nos acompañó algunos decanos de algunas facultades. Creo que tenemos que volver a esos ámbitos que si bien llegan a acuerdos de gestión inmediata, o de temas que nos están pasando en este momento, como las tripartitas que estamos manejando a nivel de trabajadores por las industrias que tenemos con mayor crisis, como es la láctea, la cárnica y demás, también tenemos que darnos el tiempo de reflexionar a mediano y largo plazo. Entonces creo que cuando hablamos de empleos de calidad y lo que puede aportar el Ministerio, es esto de pensar cómo desarrollamos las cadenas de valor y cómo las pensamos in situ, yendo al territorio, conociendo las regiones, cómo hacemos para desarrollar y explotar en el buen sentido, las realidades que tenemos en el Uruguay, que son distintas. No es lo mismo el norte, forestal, madera, industrias que tenemos en el norte a otras que tenemos en el sur. No es lo mismo el litoral y los desafíos que tiene de lo que pasa en la parte más de la costa oceánica. Entonces, lo que estamos haciendo es, en este momento, además de diagnósticos que ya tenemos, tratar de elaborar una salida en conjunto para las visiones que tenemos de la industria. Ministra Fernanda Cardona, muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana en la televisión pública. Un gusto. Nos vamos a